Mucho se ha hablado de la minería, pero muy poco se ha hablado en español. Es hora de incrementar tu hash rate y minar ese bloque. Esto es Minería Disruptiva Podcast con Ricardo Carmona. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este episodio de Minería Disruptiva Podcast. El día de hoy tenemos a una persona que formó parte del equipo fundador de Luxor Technologies y es uruguayo, tiene ya casi 4 años con la compañía y su nombre es Guzmán Pintos. Guzmán, un gusto. Un gusto. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Creo que estoy aquí con algo de fallas con el internet, pero ahora sí que démosle y qué gusto de verdad tenerte aquí con nosotros, Guzmán, para conocer un poco más, ¿no? de esto que está sucediendo. Lo bonito de esta audiencia, y creo que es parte de lo que me encanta del podcast, es que podemos hablar ya directo, minería. Nos saltamos todo lo que es conocer qué es el Bitcoin o qué es la minería, vamos directo al grano y listo. A ver, cuéntame un poco, ¿cómo llegaste tú en esas etapas, digamos, de fundación de Luxor a crear esta compañía? ¿Qué fue lo que te llamó la atención y cómo crees tú qué fue lo que hizo clic en tu mente que llegaras totalmente al mundo de la minería? Sí. Es un extremo, al menos yo la encuentro interesante. Nosotros cuando fundamos Luxor hace ya un poquito más de 4 años, eh, varios de nosotros estábamos en la facultad todavía, estamos en la universidad, en Queen's University en Canadá. Y en ese momento todos de alguna forma, ya sea eh, algunos más dentro y otros quizás no tanto dentro del ecosistema, pero todos veníamos siguiendo Bitcoin y cripto desde el bull run de 2017 e incluso desde antes. Y a nosotros lo que nos apasionaba en ese momento era combinar cripto con software y finanzas. Y por eso que decimos es un mining pool, ¿no? O sea, un mining pool lo que es especialmente esos que operan de full paper share, donde el mining pool toma todo el riesgo de la minería. El mining pool pasa a ser como una institución financiera. Esa institución financiera opera en la nube por medio de código de software y genera consenso en la red de Bitcoin y otras monedas más. Entonces, para nosotros, en aquel momento, un mining pool era, digamos, un concepto fascinante. Es como sos, de alguna forma, un banco central descentralizado, porque sos, en definitiva, los que estás validando las transacciones, los que se encargan de emitir nuevas monedas, sos ese eslabón final de la cadena de valor de mining. Y eso para nosotros, bueno, como te dije antes, era algo totalmente fascinante y nos decidimos entrar de lleno en lo que es mining pools. Y Exacto. bueno, desde ahí creciendo un montón. Me parece que es el background tuyo y presumo que del resto del equipo, del background financiero, y creo que es un poquito lo que en mi caso también viví, pero es eso de, ¿sabes? Tú tienes ese ímpetu, esas ganas de entrar en el mundo cripto y ya tú sabías que ibas a dedicarte seguramente al mundo cripto, pero era buscar, ¿no? Ese lado en donde hiciera match tu background de finanzas con lo que es la magia de cómo está construido y diseñado el sistema y bueno, este nuevo actor que apareció, que eran los pools de minerías, ¿no? 100%. A ver, un mining pool es muy complejo técnicamente y dos de nuestros cofundadores, el CEO y el CTO, son muy técnicos, son ingenieros de software también. Aunque ellos también compartían esta pasión, digamos, por finanzas, consenso, blockchain, cripto, y el mining pool como que engloba todas las partes prácticamente de los cuatro cofundadores, era como lo natural para nosotros. No, está excelente. Y, ¿qué te iba a decir? Yo justamente un poco me hizo mucho clic eso porque igualmente, de igual forma, va acorde un poquito con mi historia particular de venir de ingeniero mecánico, de dedicarme a la industria del gas natural y por muchos años. Entonces, es esa búsqueda que traemos de cómo hacer clic y cómo hacer match, ¿no? con nuestro background. Y te quería, aparte de comentarte, consultarte, ¿no? ¿Cómo empezó
¿qué crees tú ahorita que ha logrado que Luxor se posicione como uno de los pools de minería más importantes? ¿Y qué ventajas o desventajas o retos nos puedes tú mencionar actualmente que están atravesando? Sí. Yo creo que varias cosas. Primero que nada, cuando nosotros empezamos a hacer mining pools, hacer un pool para Bitcoin para nosotros no era viable. ¿Por qué? Porque el requerimiento de capital para tener un pool full paper share para Bitcoin es muy, muy alto. Estamos hablando de varios decenas de millones de dólares. Entonces empezamos haciendo pools de altcoins, Saya Coin, Decred, después nos pasamos al algoritmo de Equihash y demás. ¿Qué nos permitió eso? Es conocer el protocolo Stratum de arriba abajo. O sea, nosotros construimos nuestros pools desde cero. Entonces eso ya desde el inicio nos dio un edge en cuanto a lo que es tecnología muy, muy grande. ¿Por qué digo esto? Porque hay otro montón de mining pools que ahora han aparecido en los últimos meses que utilizan, código open source de mining pools que quizás no se actualiza hace varios años, que no es eficiente y demás. Entonces, nosotros hace 4 años que venimos construyendo mining pools, creo que hemos hecho más de 20 mining pools en los últimos 4 años. Entonces, digamos, como que ese expertise técnico lo tenemos, digamos, desde el momento Desde la cero, base, sí. desde la base. Eso creo que es un gran diferencial y después sobre el mining pool hemos construido un montón de servicios. Como Perdón, Human, ¿cuál era la otra opción? O sea, si ustedes no hubieran decidido entrar al mundo de los pools, pero no entrar directamente desde la base, construyendo toda la fundación que te permitía en un momento minar una altcoin, pero ¿qué otro camino había? O sea, ¿podías pasar directo al mundo de tradear el hash rate, por ejemplo, que tienes en Bitcoin y no meterte a la base? ¿Cuál era la otra opción? Es que quizás no había otra opción, porque en ese momento, hace 4 o 5 años, no había, digamos, código open source que nosotros podamos utilizar para hacer pools de altcoins, o si había era muy, muy malo. Entonces, o sea, uno de nuestros, digamos, motivos de principio arrancar esto y construirlo desde el inicio fue que nosotros vimos que la comunidad de altcoins habían quizás algunos players muy, muy grandes, pero la oferta de mining pools era muy, muy mala. Entonces, solo tenías, digamos, institutional grade o pools para instituciones solo en Bitcoin y no en altcoins. Entonces, bueno, nada, introducirnos en altcoins a nosotros nos permitió desarrollar la tecnología, crecer hasta llegar al punto de, como hacemos ahora, ofrecemos pools de Bitcoin y Ethereum y otras monedas más grandes, ¿no? Entonces fuimos como que creciendo desde abajo hacia arriba. Después, otra de las cosas que creo que ha facilitado mucho al Luxor allá a donde estamos hoy es que nosotros vemos el hash rate o el poder de cómputo de una forma distinta. Nosotros creemos que hash rate es un commodity no diferente como puede ser oil, o sea, petróleo, gas natural, soja, café, y como tal se puede tradear. Entonces nosotros lo que estamos intentando hacer, no solo de desarrollo de software, o sea, de lanzar productos nuevos al mercado, pero también de la parte de negocio, primero es educar a la comunidad sobre hash rate como un commodity, como algo que tiene valor. Bueno, ahí viene hash rate index y demás, mandando un montón de datos y métricas sobre eso, pero también desarrollar productos para que después los mineros puedan, por ejemplo, en un futuro cercano, poder vender su hash rate a futuro, es decir, poder vender su producción de minería 6 meses en futuro o hacer un transaction fee swap y demás. Eso te iba a comentar. O sea, es muy interesante la visión. Yo creo que no lo había escuchado yo, por lo menos siendo promovido por algún pool de minería de esa manera tan interesante como lo están haciendo. Creer en esto de que el hash rate es un commodity y te quiero plantear esta pregunta, ¿no? Me hace pensar que ustedes lo que van a lograr dando la opción de que los mineros traten también, no solamente que ustedes lo comenten, ¿no? Y lo digan, mira, nosotros creemos en el hash rate como un commodity, sino que ahora los mineros pueden tener ese poder de ahora utilizar su hash rate como un commodity. O sea, va a significar darle un poco más de palanca a los mineros, exacto, de que lo puedan observar como algo que pueden hacer algo más de lo que están haciendo actualmente, que es una posición, si te fijas, como hoy en día vemos a los mineros, ¿quién tiene la mayor influencia? O sea, ¿quién tiene la relación pool y minero? Es totalmente desbalanceada, ¿no? O sea, tú estás entregándote a lo que diga tu pool, pero siento que va a ser un poco desviar la palanca. ¿Es correcto o no o está mal?
No, creo que es correcto. De alguna forma sí, porque cómo se materializa en esto es en lo que nosotros llamamos un hash rate exchange. Entonces ahora en vez de vos venderle tu poder de cómputo al mining pool y el mining pool ponerle un precio a tu producción, al commodity que tú estás produciendo, vos vas a estar vendiendo tu hash rate o tu poder de cómputo a un order book, donde vas a tener la fuerza de supply y la demanda, o sea, la oferta y la demanda, haciendo, digamos, ofertando por tu hash rate. Entonces ahí vas a ser mucho más transparente en ese sentido, porque ya, a ver, un mining pool es una relación uno a muchos, ¿no? Donde un mining pool le compra el poder de cómputo a varios mineros por todo el mundo. El hash rate exchange es mucho a muchos, porque ahora hay muchas personas comprando y vendiendo en un mercado que es transparente, donde hay un order book, donde vos podés ver cómo tu hash rate se va vendiendo entre distintas ofertas y demás. Entonces, sí, tal cual como vos dijiste, creo que le da un montón de poder más al minero, o al menos más transparencia. En definitiva, lo que estamos intentando hacer es traer, digamos, finanzas tradicionales o traer mercados de derivados hacia lo que es Bitcoin mining. No, está excelente. De verdad que yo creo que va a ser algo revolucionario, interesante y que puede ser incluso que cale que cale a muchos más, digamos, a mucho mayor parte del universo de mineros y me parece una brillante idea. Creo que va con eso, ¿no? De ese background de ustedes y creo que puede tener una implicación bien fuerte. Y está perfecto. Cuéntame ahora un poco más de ciertas... No quiero dejar de hablar de un poco de Luxor ya para que pasemos a después hablar de cómo está la minería y cómo la ves en Latinoamérica, pero sin dejar de pasar un momento ciertas innovaciones, que me encanta que utilicemos el espacio para hablar de las cosas nuevas y de ciertas cositas que están sucediendo, sobre todo con Luxor. Y fíjate, estoy justamente revisando una de las alianzas que están haciendo con una de las empresas y aparte ya pública, Hot 8. No sé si me pudieras comentar un poco de cómo está esta, digamos, sí, partnership que están haciendo con Hot 8 y si nos puedes contar un poco más de qué va. Sí, Hut 8 es una de las empresas de minería pública más grandes del mundo. Están muy por encima del exahash en hash rate de Bitcoin. También tienen un deployment de Ethereum rigs con GPUs de NVIDIA bastante importante. Y bueno, y ahí Luxor se ha posicionado como un partner natural de Hut 8 para ofrecerle, digamos, servicios de mining pool bastante transparente, con mucho compliance a sus operaciones. O sea, estas son empresas públicas que son auditadas cada cuatrimestre y por lo tanto necesitan, digamos, un partner, o sea, la persona que le están vendiendo su poder de cómputo, que sea confiable. En cuanto a lo que es Ethereum mining, ellos están usando Luxor por el principal motivo, porque nosotros tenemos un producto que se llama Catalyst, que eso lo que nos permite hacer a nosotros es comprarle su poder de cómputo de EtherHash. En vez de hacerlo en Ethereum, lo hacemos en Bitcoin. Entonces, esto para ellos es muy interesante por el motivo de que los auditores quieren ver que de Hut 8, que en su balance sheet, o al menos la única cripto que ellos manejan es Bitcoin como tal. Por más que ellos estén minando Ethereum, ellos ellos están recibiendo Bitcoin a cambio de su hash rate de Ethereum. Entonces eso es, digamos, otro producto adicional o servicio adicional que el Luxor como mining pool les puede ofrecer. Exacto, porque y pregunto, y a lo mejor alguna otra empresa de minería igualmente pudiera optar por estos servicios, ¿no? O esto es digamos que es una alianza, una cuestión, digamos que por el tamaño de Hot 8. No, esto puede ser público para cualquier minero, ya sea home miner, pleb miner chico en su casa, hasta mineros institucionales como Hut 8. Esto es un feature totalmente público para todo el mundo que ofrecemos. Está interesante por el tema del compliance. Creo que se vienen y, bueno, ustedes están claros también en cómo a medida que vaya creciendo y pasando el tiempo, los diferentes entes regulatorios van a empezar, por supuesto, a pedir esa transparencia mucho más detallada. Y lo que estás diciendo es totalmente correcto. Si tú tienes que hacer estas transacciones que no solamente te entran o mantener en tus libros Bitcoin, sino que además tienes que meterle 3 o 4 capas de diferentes monedas porque tú te estás diversificando
es complicado, ¿no? O sea, y de verdad me parece muy interesante el tema de cumplimiento. Creo que dan el clavo esta alianza. Qué bueno que nos lo comentas, Guzmán. Sí, bueno, y ahí también en ese sentido, hace poco, un par de semanas, lanzamos un montón de partnerships con los principales tax platforms que hay, como por ejemplo Bitcoin Taxes, Coinly, CryptoTrader, ahora se me escapan otros dos más. Pero en definitiva lo que hay ya sea lo mismo. Mineros grandes, institucionales, empresas cotizan en bolsa de forma pública, hasta mineros pequeños en su casa. Desde Luxor, este es el primer mining pool que lo hace. Vos puedes integrarte con cualquiera de estas plataformas, ya sea por medio de una API key o un CSV file, y hacer tu reporting de taxes prácticamente de forma automatizada. O sea, literalmente apretando 3 botones en 5 minutos. Y bueno, esos son como esos servicios adicionales que el mining pool siempre intenta ofrecer. No, está muy bueno. Y ahora cuéntame, va con esta misma onda, ¿no? Y uno de los temas que quería traer a la mesa, del Crypto Mining Stock Index, porque, bueno, recientemente ha estado muy en boga en estos últimos meses la cantidad de empresas, sobre todo de minería, ¿no? Directamente que ejecutan la minería, que están yéndose a través del IPO a ser empresas públicas. Hay otro, digamos, la otra empresa que ustedes incluyen, bueno, ya me puedes comentar un poco más dentro de ese Crypto Index, pero quiero que la gente también conozca de qué va, qué es exactamente el Crypto Mining Stock Index y cómo nació esa idea, ¿no? Yo te voy mostrando por acá un poco de la gente que quiera leer un poco más. Adelante, Gus. Dale. A ver, entrar en mining es muy complejo porque requiere una inversión de capital muy, muy alta. Entonces, quizás hoy en día si uno quiere tener una operación relativamente igual, incluso pequeña de mining, necesitas hablando de cientos de miles de dólares o incluso de millones de dólares solo para hacer la compra de máquinas, infraestructura, transformadores, cables, racks, espacio. Entonces, ¿qué quisimos hacer acá? Es poder hacer un producto que cualquiera puede invertir, que en definitiva este index lo que hace es traquea todas las empresas que están relacionadas a mining que cotizan en bolsas de forma pública. Entonces ahora uno, y por medio de Greedy Funds, que es una subsidiaria de Luxor, crearon un ETF que es manejado activamente por un portfolio manager, Wes Fulford, y este ETF invierte en distintas empresas que cotizan en la bolsa, digamos, de distintos países. Y bueno, entonces ahora uno con pocos decenas de dólares ya puede comprarse 1 o 2 shares de este ETF y tener exposición a la minería de una forma, digamos, pasiva, al menos. Entonces, bueno, es como otro producto financiero que estamos trayendo al mercado, donde, bueno, este producto traquea y sigue a todas las empresas que cotizan en bolsa relacionadas a Bitcoin mining. Ahí tenés empresas como Hut 8, tenés como Marathon, Hive. Exacto. Bitfarms, Los un grupos montón. los grupos de empresas que están en el index, los puedes dividir. Estaba buscando la lista de cuáles son los grupos de empresas, pero serían minería, o sea, que se dedican a minería, fabricantes Los de... mineros, los manufacturers y después están los foundries o lo que hacen los chips. Entonces ahí tendrías TSMC, Intel, Nvidia, digamos, esas como empresas bastante más conocidas que no solo se hacen chips para Bitcoin mining. Bueno, Samsung, o sea, es muy conocida, hace desde lavarropas hasta chips para Bitcoin mining, ¿no? Es bastante genérica, pero este ETF tiene como, o sea, este index tiene como varias patas. Eso es, bueno, es como el universo de empresas en el que el ETF puede invertir. Perfecto. Y los que están interesados en acercarse a invertir en este ETF, BDD Funds es la página, ¿no? BTD Funds es la sociedad de Luxor que que es la que maneja el ETF. Es un ETF activamente, o sea, es un ETF, una estrategia activa, es decir, que hay un portfolio manager detrás y bueno, este producto tradea en la bolsa de Nueva York. Está perfecto. Ya pueden incluso exponerse a este tema y de verdad que sí, yo creo que había estado en boga mucho y era ¿sabes? El típico
la típica ventaja, ¿no? De acercarse a través de un fondo indexado o de un index, mejor dicho, y no acercarse directamente a través de la empresa que esté, digamos, en el momento, ¿no? Directamente vamos con Hot 8, directamente vamos con, no sé, si voy a otra de las empresas que esté liderando el mercado y, bueno, aquí te proteges un poco y vas con exposición al mundo del Bitcoin y además, si tienes un background financiero, va a estar mucho más familiar para ti acercarte a través de un índice. Creo que otra de las ideas innovadoras, y bueno, nuevamente los felicito, ¿no? Y ahora... Tal cual como dijiste. Adelante, adelante. No iba a ser tal cual como dijiste, o sea, es tener exposición a la industria y no a una empresa en particular. Un poco la idea detrás de un ETF. Excelente. Ahora, cuéntame un poco, vamos a hablar un poco de cara a Latinoamérica, Guzmán. Cuéntame, ¿qué ve ahorita en este momento, qué ve Luxor en la minería de Latinoamérica? O sea, ¿cuál es el interés? Hablaba justo en uno de los episodios, una anécdota bien interesante de uno de los chicos de Brains OS y comentaba su experiencia en una de las conferencias de minería que hubo este año. Y él me decía que él fue de México allá a Miami a esta conferencia y el interés que él notaba en Latinoamérica a él lo dejó sorprendido. Y él dice algo así como, oye, yo creo que ya lo que ellos están viendo, o sea, ellos refiriéndose a toda la industria que estaba reunida en Miami, ellos están viendo algo que quizás yo no estoy viendo. Imagínate la percepción y de incluso de mineros dentro de acá en Latinoamérica. ¿Qué están observando los diferentes actores y Luxor, en este caso contigo, qué están observando en Latinoamérica? Sí. Yo creo que esa es una respuesta un poco larga. Varias cosas. Yo creo que primero la industria de forma global está viendo la forma de no siempre tener, digamos, cierta descentralización de jurisdicciones. O sea, lo mismo con China, que de la noche para la mañana puede venir un gobierno y te puede decir, toda esta industria yo no la quiero, se tienen que ir del país, no pueden operar. También hay un riesgo, por más que Estados Unidos es una economía bastante más estable, bueno, no solo de forma económica, de alguna forma también políticamente, igual es un riesgo si vos sos un minero muy, muy grande, tener todas tus operaciones en un mismo estado, en una misma ciudad o en un mismo país. Entonces, la TAM de alguna forma empieza por ahí, es una forma alternativa de descentralizar las operaciones que tienen los mineros. Digamos, de alguna forma reducir su exposición a lo que es el riesgo país. Después también durante los últimos 10, 20 años, quizás hasta un poco más, varios países latinoamericanos han sido relativamente estables y sus monedas capaz que no se han depreciado tanto en relación al dólar como si lo hacían más en los 60, 70 y 80. Ejemplo de eso es Paraguay, es un claro ejemplo de eso. Ha tenido una economía bastante estable, no solo de vuelta, no solo de economía, sino también ha sido políticamente estable durante los últimos 20, 30 años. También han tenido políticas para atraer inversores muy positivas, desde bajas tasas, no solo tener bajos impuestos, también facilitar la migración, facilitar la inversión extranjera y demás. Y después, nada, lo que todos ya sabemos, Latinoamérica es uno de los continentes más ricos en recursos naturales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay sobrantes energéticos a lo largo y ancho de todo el continente. Entonces, tenés países como Paraguay, donde tiene la segunda o tercera represa más grande del mundo, prácticamente con una utilización muy, muy baja y un sobrante energético enorme. A eso le sumás o sea, energía muy barata, hidroeléctrica, que es renovable, a costos muy, muy bajos, un país políticamente estable, que ha abierto la inversión extranjera, eso ya es como que ya es ideal para un Bitcoin miner, ¿no? Y también estamos viendo lo mismo en otros países, ¿no? O sea, Paraguay no es el único. Ha habido deployments de ASICs en Venezuela, México, bueno, ahora lo estamos viendo con El Salvador, Brasil, Argentina, en muy pequeña escala en Uruguay también. Entonces, nada, yo creo que han sido varias cosas, macro Bitcoin mining en el último tiempo, digamos, con
países que pueden hacer shutdowns de operaciones, hasta también la estabilidad política y económica que ha tenido Latinoamérica en los últimos 20, 30 años. Sí, creo que hacen como el caldo perfecto, y además que, por supuesto, todo se orienta a una cosa que he estado muy, muy al tanto, que creo que nos sigue conveniendo estar cerca de lo que hoy en día se va a convertir Estados Unidos. Obviamente, creo que no es sorpresa para nadie que la mayor parte del poder de minado que sale de China en este momento probablemente vaya a terminar en Estados Unidos. Luego ocurre el tema de El Salvador, poniéndolo como moneda legal, y creo que crea el puente perfecto, ¿no? Para que los ojos estén ahora hacia Latinoamérica y hacia un tema también que estabas tocando, ¿no? La seguridad jurídica, bueno, una parte la estabilidad política, pero por otra parte también la seguridad jurídica. Y te quería preguntar un poco cuál es la expectativa de Luxor y tu expectativa personal en cuanto al tema de la seguridad jurídica, digamos, ser parte de una industria y estar dentro del compliance. ¿Qué tanto una ley Bitcoin, aunque sea una ley para regular la minería, una ley para establecerlo como negocio industrial totalmente válido, o un país, digamos, que no esté estoy poniendo, por ejemplo, el camino que va a seguir en este momento seguramente Paraguay para establecer una ley que pueda, digamos, organizar un poco el panorama, y aparte, digo, del otro lado de la moneda, un país como por ejemplo México, en donde todavía quizás está un poco más lejos ese panorama. ¿Hay alguna preferencia en particular tú, Guzmán, que tú soñarías o preferirías que ocurriera? O sea, ¿tú preferirías un panorama en donde todos estén ya con alguna ley, por lo menos algo que estructure la minería, o es preferible estar un poco más al estilo de algunos países, o de alguna manera como está Estados Unidos, en donde simplemente es un negocio más y es un poco agnóstico a si estás minando o si tienes un data center? O sea, ¿cuál es lo preferido para Guzmán en este momento? Para mí, sin duda, es lo segundo. ¿Por qué? Porque una ley que te regule Bitcoin mining, en definitiva, o sea, no te resuelve ningún problema. O sea, Bitcoin mining en ningún país está prohibido. O sea, salvo excepciones, hacer Bitcoin mining no es una actividad que esté prohibida. Entonces, tampoco debería haber una ley que expresamente lo permita, digamos, ¿no? El tema que, como ejemplo, con países como Paraguay o El Salvador o en ejemplos que están ahora trayendo leyes para, digamos, Venezuela. de alguna forma, Venezuela, de alguna forma es regular lo que es la actividad económica relacionada con la minería Bitcoin. Eso no le trae ningún beneficio, me parece, en mi opinión, tan tangible al inversor o al minero. ¿Por qué? Porque el problema, por más que haya una ley quizá favorable para lo que es Bitcoin mining, cuando uno va a importar máquinas desde China o Estados Unidos hacia Paraguay o Venezuela, tiene que pasar por migraciones. Entonces ahí ya tenés burocracia, o sea, la ley tampoco te va a resolver todos los otros problemas internos que tiene el país. Entonces, yo creo que lo que es más importante es tener un buen clima de negocios donde uno pueda importar y exportar bienes y servicios de forma sencilla, donde las reglas de juego sean claras, donde las reglas impositivas sean claras. A mí no me parece que sea necesario que uno tenga que expresamente permitir la actividad minera para que se desarrolle una industria. O sea, en ninguna otra industria que nosotros conocemos hay una ley que expresamente lo permite para desarrollarlo. O sea, no hay leyes para, no sé, fabricar computadoras o fabricar ropa. Y hay países que lo hacen y lo hacen muy bien. Sí, y con Bitcoin mining pasa lo mismo. Sí, ahí se está tomando, a ver, dijiste un punto muy bueno, y se está tomando a la industria de minería como algo, en estos países en donde se está desarrollando esta ley, como algo de estas industrias súper mega importantes, como quizás no se toma como la industria quizás específicamente de la ropa, o si vas a fabricar computadoras o esto, pero si vas a lo mejor a hacer explotación petrolera, sí tienes una ley y un marco regulatorio enorme. Si vas a lo mejor a explotar el servicio eléctrico, es un marco regulatorio enorme. Entonces estas leyes ordenan, en cierta manera, pero lo están colocando en el nivel más alto de la burocracia estatal. O
sea, creo que entiendo Sí, perfectamente tu posición. Es preferible, de acuerdo a lo que me estás comentando, es preferible tratar esto como un negocio, sobre todo en esta primera etapa, y creo que es al punto que estás llegando, ¿no? Estamos apenas conociendo a dónde va la minería y creo que es válido tratarlo como un negocio más abierto en este momento. tal cual. Y yendo al caso particular de Paraguay, que yo quizás conozco un poco más, y bueno, y Venezuela también, si bien ellos están impulsando leyes que permiten la actividad minera, los problemas que uno tiene en lo que es aduanas, importación de equipos, burocracia, trabajar con el sistema financiero local, eso no lo resuelve la ley. Igual. Eso depende bueno, de años de trayectoria y de un país estar abierto a negocios, digamos, de la cultura, de otro montón de cosas que una ley no lo va a resolver. Entonces yo creo que, por ejemplo, Paraguay tiene un montón de beneficios, Venezuela tiene un montón de beneficios en lo que es Bitcoin mining, pero ninguna de las desventajas que tienen, que es más que nada lo que es política, burocracia, aduanas, migraciones, no se soluciona con una ley de minería de Bitcoin. Entonces, por eso que yo no soy tan, digamos, o sea, bullish en estas leyes, porque para mí terminan siendo una campaña de marketing del país como para venderse al mundo, pero como que no, al negocio, para mí el negocio al fin del día no cambia mucho. Sí. Yo no creo que mineros vayan a ir o dejen de ir a un país porque ahora haya una ley nueva de Bitcoin mining. Yo creo que hay otro montón de cosas que influyen en esa decisión. Quizás para dar un primer paso sí, pero después cuando te encuentres con la real operación, es ahí donde importan mucho más los otros valores que nos comentan. Yo creo que sí es totalmente... estás viendo desde el punto de vista operativo y la realidad operativa es diferente a que exista el primer papel que te autoriza, ¿no? a ingresar. Y bueno, tal cual. Está muy, muy interesante tu visión. ¿Qué te iba a comentar? Ahora quería darte un poco la palabra en cuanto a el tema de las innovaciones. Y creo que por ahí traes una muy interesante. Antes de que me la cuentes con el tema de Relay y algo que vamos a hablar ahorita en un ratito, cuéntame otra innovación que te haya dejado alguno de los eventos o alguna de las interacciones o personas con las que estés conversando ahorita recientemente, que dijiste, wow, o sea, esto no lo había visto en la industria de la minería y me parece súper interesante y bueno, que vale la pena mencionarlo. ¿Qué innovación tecnológica has visto y que puedas compartir con la audiencia? Yo creo que la innovación tecnológica más importante de lo que es minería de Bitcoin es también la que es más aparente quizás para todos. O sea, yo creo que a nadie le va a llamar la atención esto, pero yo veo como los mineros y cada vez más y más, y creo que vos sos la prueba de esto, están utilizando ya sea sobrantes energéticos o están reduciendo contaminación para minar Bitcoin. O sea, ejemplo de esto es cuando vos tenés una empresa petrolera o de oil and gas que tiene que hacer flaring de ese más, o sea, queman ese gas a la atmósfera y en vez de hacer eso lo están convirtiendo por un generador en energía eléctrica en el medio del campo, del desierto, y usan esa energía eléctrica para minar Bitcoin y generar valor en la economía, generar puestos de trabajo y demás. Eso como otro, o sea, biomasa, energía geotérmica, también cómo se utiliza Bitcoin Mining para estabilizar redes eléctricas. O sea, los mineros de Bitcoin no solo consumen mucha electricidad, pero también se pueden prender y apagar en segundos. Entonces, cuando hay, ya sea picos de consumo en una sociedad, en una ciudad, se pueden apagar cientos de megawatts de Bitcoin miners para darles energía de vuelta al grid y a las familias, a los hogares, o cuando hay lo contrario, cuando no hay suficiente demanda y la red tiene un exceso de energía eléctrica, se pueden prender esos mineros para consumir ese exceso de demanda y tener siempre una red bastante estable. Y eso lo que termina haciendo es reduciendo el costo de energía para todas las familias, haciendo una red eléctrica que tiene costos de instalación mucho más bajos, que es más estable, que no hay cortes eléctricos. Entonces, creo que la innovación en lo que es minería de Bitcoin viene por ahí, es en utilizar sobrantes energéticos o desperdicios energéticos que de otra forma, valga la redundancia, se hubiesen desperdiciado o hubiesen contaminado ya sea la atmósfera, la tierra de otra forma. Y yo creo que ahí cada vez hay más y más innovación, se ve a día, desde empresas grandes que hacen eso para
balancear redes eléctricas de ciudades, hasta personas que tienen en la casa 1 o 2 ASICs y utilizan el exceso del calor que generan esas máquinas para calentar su hogar o calentar un garage o lo que fuera. Entonces, yo creo que ahí hay mucha innovación y va a haber mucha más en los próximos 5 a 10 años. Y nada, yo creo que el valor de eso muchas veces no se discute, pero es enorme. O sea, ¿cómo le pones un precio a estabilizar una red eléctrica de una ciudad entera? Entonces, creo que ahí hay mucho valor, mucha innovación en lo que es Bitcoin mining y eso para mí va a seguir. Sí, además, creo que a futuro cada generador eléctrico del mundo, de alguna forma u otra, va a tener al lado de su punto de generación eléctrica mineros de Bitcoin. Yo, o sea, creo que la generación eléctrica y la minería de Bitcoin van a ir de la mano en el futuro. Y bueno, ya lo estamos viendo de alguna forma, ¿no? Pero creo que eso se va a acentuar cada vez más y más. Y nada, eso es como una vez... Es a donde yo veo que va el sector energético y demás. Total. No, junto a la innovación de Bitcoin. Y te quería atajar ahí también porque sí estaba en la, digamos, en la palestra todo el tema del aprovechamiento. Lo que me ha sorprendido, el aprovechamiento de la energía que de otra forma fuera desperdiciada, la energía que está por allí engallada en algún lugar, pero lo que me ha sorprendido últimamente, y bueno, ojalá puedan igual la audiencia escuchar un poco más y investigar un poco más, es el nivel y la escala que está teniendo. Ya no hay una o dos empresas que están haciendo un pequeño startup y colocando algunos mineros en cierta, al lado de cierta empresa que está quemando gas. O sea, ya son, yo creo que son casi una decena de empresas, una docena de empresas que están bien consolidadas y haciendo cosas bien interesantes y que participando en este tema, ¿no? De cómo aprovechar por un lado, y por otro lado, algo que vamos a empezar a ver más, y es cómo empiezan a estabilizarse mucho más las redes eléctricas con esta maravilla, digamos, de poder tener valor directamente en energía eléctrica. Y bueno, si tú vas a Itaipú, entiendes por qué es importante. Cuando ves el tamaño de represa que tienes y que tienes a lo mejor 6 gigantes turbinas y que prácticamente el consumo te está diciendo que tienes que prender o apagar turbinas si es de día o de noche, con todo lo que eso implica en cuestión de perder potencial de energía que tienes allí en vez de utilizarla completo y por supuesto generar mucho valor. Creo que te das cuenta de que sí es importante balancear las redes o de utilizar el poder o la capacidad completa que tienes en las redes en vez de hacer el popular curtail y solamente utilizar una sección. De verdad que yo quiero 100%. manténganse igual al tanto. Yo creo que es una de las cosas hay que mantenerse activo en ese sentido. Y ahora te quería preguntar una innovación que yo creo que nos trae Luxor, está muy interesante, y es Relay. Creo que poco se ha comentado al respecto, pero cuéntanos un poco de qué va y cómo nació esa idea y cuál es la función específica de Relay. Sí. Relay, o sea, en cortas palabras, lo que es un Stratum Compatible Proxy. ¿Qué quiere decir eso? Es que nosotros creamos un protocolo similar al de Stratum, pero mucho más eficiente. El protocolo de Stratum es, en definitiva, lo que conecta las máquinas ASICs que minan Bitcoin con el mining pool. Ese protocolo es muy ineficiente porque es muy pesado. Es práctica, o sea, si lo hacemos una analogía con el idioma español o el inglés, es como si estuviéramos hablando de forma natural. Y eso es muy malo para Internet. ¿Por qué? Porque eso genera mucho tráfico, mucha conexión entre el punto A y el punto B, siendo el minero y el mining pool. Relay lo que hace es cambiar ese protocolo y lo convierte en un protocolo binario. Es decir, que es mucho más liviano. Es más, un share o cada prueba de trabajo que va por el protocolo de Relay es 90% más, o sea, tiene el 90% del peso que un share en Stratum. Entonces eso es lo que resulta es para mineros que tienen ya sea poca conectividad a Internet o que tienen cientos de miles de ASICs en un único sitio, en un único farm, mejora de eficiencia, mejora de conectividad y demás. Es como si fuera
es muy similar a lo que es Stratum V2, Ujú. pero ya puesto a funcionar hoy en día. Ujú. Sin permitirle al minero todo lo que es el job negotiation con el mining pool, pero lo que hace es trae todas las ventajas de ese protocolo más optimizado. Exacto. Y bueno, después Relay tiene otro montón de ventajas como tiene métricas o estadísticas en real time para el mining farm. En vez de tener, imagínate si vos tuvieras 100 mineros en tu Ujú. farm. Tradicionalmente, esos 100 mineros, cada uno tiene una conexión con el mining pool. Entonces vos Ujú. tenés 100 conexiones al mining pool. Con Relay, los 100 mineros se conectan al Relay y después Relay hace una única conexión con el mining pool. Claro. Entonces, bueno, hay como muchas mejoras de eficiencia, de optimización por internet y demás, que nada, ya sean mineros chicos o grandes, son importantes para poder mejorar hash rate, para poder mejorar estabilidad y demás. Y también trae mucho más lo que es auditabilidad, porque Relay pone métricas, estadísticas en real time, Mm. que no son solo las del mining pool, ¿no? Es una forma también de auditar el mining pool. ¿Viste? Hay un dashboard de cómo se ven las métricas del relay. Entonces el minero puede ir Claro, siguiendo su operación en tiempo real. puede tener un poco más de percepción de lo que está ocurriendo adentro. Y te quería preguntar, era de cara al minero, ¿cómo se ve Relay físicamente? O sea, ¿cuál va a ser la instalación de hardware? Porque justamente mencionaba un poco de cómo se vería esta instalación. Entonces, de cara al que tiene 1000 mineros y que quiere a lo mejor utilizar Relay, ¿cómo se ve ese hardware, digamos? Sí. O sea, Relay hoy en día corre como, o sea, es software, ¿no? Es un Ujú. proxy y se puede instalar prácticamente en cualquier computadora, ya sea desde una de las computadoras más económicas del mundo, como es un Raspberry Pi, Ujú. a un Intel NUC o cualquier PC, Windows, Linux que haya dentro del data center. Claro. La única restricción importante es que esa computadora donde se instale Relay tenga acceso al mismo network donde están conectados todos los ASICs, todos los Ujú. mineros. Eh, y si esa computadora puede hablar con los mineros, entonces Relay va a poder hablar con esos ASICs. Ese, digamos, es como el único requisito. Y después instalarlo es muy sencillo. Relay funciona por Docker. Docker es un sistema de, digamos, contenedores. Eh, nada, se puede instalar en 5 o 10 minutos, incluso para personas no técnicas. Eh, y nada, en cualquier computadora, ya sea Windows, Linux, incluso en Raspberry Pi se puede correr Relay y no se necesitan muchos requerimientos. Pues una computadora incluso media antigua, Relay va a correr bien. Está interesante la innovación y me llamó mucho la atención el tema de que quizás algún downtime o alguna intermitencia en el Internet que pudieras tener pudiera llegar a solucionar. Creo que es de las cosas que más me llamó la atención y sobre todo creo que va a estar de cierta manera activo o muy sobre el interés de los mineros que están minando en zonas remotas, quizás con alguna cierta intermitencia o alguna latencia que no te permita estar lo mismo que con fibra óptica, ¿no? Entonces, creo que 100%. está una idea muy interesante, ¿verdad? Que otra de las innovaciones. Creo que este episodio me está dejando un sabor de boca de innovación y como que no termina, como que no tiene fondo, Guzmán. Aquí como que hay innovación hasta en todos los fondos. Creo que está muy genial. ¿Y qué crees tú que logra ese espíritu? Porque, o sea, yo nada más converso contigo 30, 40 minutos y ya me doy cuenta como que, oye, esto tiene demasiadas capas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Son las personas que están allí? O sea, ¿es la cultura que tienen ustedes? ¿Qué crees tú que hace que esta innovación sea continua? Bueno, creo que, a ver, creo que todas estas cosas que venimos comentando de alguna forma u otra son para nosotros los primitives o las primitivas para ese hash rate exchange que mencionamos al principio. Y quizás Relay ahora no hace sentido, pero ¿por qué Relay? ¿Por qué construimos Relay? No solo por todas estas ventajas que le dan al minero, sino también Relay lo que nos permite hacer a nosotros es poder apuntar hash rate solo le llamamos un liquidation endpoint o ya sea un mining pool, Claro. otro o un contrato de forma instantánea sin pérdida de hash rate. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros para el año que viene, cuando tengamos este hash rate exchange, hash rate en definitiva lo que es un
un trading engine o un order book, un libro de oferta, compra y venta de hash rate, que en definitiva lo que va a decir es, tengo que llevar tantos terahashes o petahashes de este lugar a este, digamos, de este comprador a este vendedor, o de este otro comprador a este otro vendedor. Y teniendo el relay por debajo de ese trading engine, eso lo que nos permite es hacer eso en tiempo real sin ninguna pérdida de eficiencia. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque te dije al principio, Relay lo que hace es conecta los mineros al Relay y después Relay hace la conexión con el mining pool, el hash rate exchange, el contrato de derivados o lo que fuere. Entonces Relay es capaz de desconectarse de digamos, a quien le estás vendiendo hash rate y conectarse a otro sin desconectar tus ASICs. Entonces tus máquinas nunca paran de minar. Entonces, bueno, es todo camino a esa visión más grande. Bueno, el tema del ETF también es empezar a traer productos financieros que se traen en una bolsa. Hash Rate Exchange va a tener que cumplir con muchas regulaciones, ¿no? Más siendo el Luxor una empresa norteamericana de Estados Unidos. Entonces, ya ir teniendo un primer producto que está regulado, es un security al final del día, ya nos empieza a dar un poquito de esa experiencia de cómo se maneja con el regulador, qué hay que cumplir, qué no. Entonces son como productos intermedios que a nosotros nos van acercando a esa meta final de Hash Rate Exchange. Son como esos pequeños plazos que vamos agregando valor a lo largo de. Sí, me parece que exactamente eso, una idea, traen una idea central y esas innovaciones van formando esos bracitos, esas piernitas de la idea central ya para consolidar en un futuro que creo que va a estar bastante cercano. Y wow, la visión está allí, la tengo muy clara y wow, creo que puede agregar de verdad bastante valor a la industria y qué bueno que estés ahí ocupando esa posición de vanguardia. Y bueno, la verdad que no me queda más que agradecerte por aquí, Guzmán, el tiempo que tienes de compartir acá con el podcast. No quiero despedirme sin hacer una pregunta que me gusta mucho hacer a los invitados, y es que me cuenten alguna de estas historias graciosas, a lo mejor alguna anécdota que hayas tenido visitando una granja o a lo mejor mientras desarrollaban algunos de los productos de Luxor, pero alguna anécdota que a lo mejor te haya llamado la atención y que pudieras compartir con nosotros. Creo que ahí cuando dijiste una anécdota, visité una granja hace un par de meses, creo que 2 o 3 meses, estábamos en la mayor parte del equipo en Estados Unidos, en un farm en el estado de Illinois, en una ciudad muy pequeña que se llama Hennepin. Ahí son una excelente colocation, se llama Sangha Systems. Y estamos visitando su deployment precisamente para esto, para testear Relay. Entonces lo estábamos probando con ellos, conectando de ASICs, haciendo mejoras y demás. Y en un momento ellos estaban recorriendo el farm y cada tanto habían columnas cada 2 o 3 metros, ¿no? Y cada una de esas columnas tenía transformadores. Y justo cuando estábamos pasando por uno de esos transformadores, uno de estos transformadores explotó y se prendió fuego. Y esto era un depósito con miles y miles de ASICs. Ruido que no podías hablar con el de al lado de tanto ruido que había. Y bueno, eso fue como una experiencia muy... o sea, ¿cuál es la probabilidad que justo estemos pasando por ahí y explote uno de estos transformadores? Por suerte nadie se lastimó. Se controló. Lo pudimos apagar. Y bueno, también demuestra la importancia el equipo de Luxor también apaga fuegos en granjas. Sí, más, justo al lado también estaba Alex, que es VP of Business Development. Justo había un bomberito, un extinguidor al lado. Y nada, apagamos el fuego, ese transformador. Pero nada, o sea, la importancia de... a veces se habla de Bitcoin Mining Data Centers, pero la infraestructura de un minero de Bitcoin no tiene nada que ver con lo que es un data center tradicional de los que brindan servicios en las nubes y demás. Y bueno, también la importancia de tener un deployment de calidad con seguridad, donde hayan mecanismos para apagar incendios y demás. Porque, bueno, justo ese farm es muy bueno y tiene varias medidas de seguridad, pero quizás si nosotros no estábamos y esto hubiese sido en otro sitio, si ese transformador se seguía prendiendo fuego, eso iba a escalar a miles de máquinas. Que esas miles de máquinas valen millones de dólares.
Entonces, más que nada, cuando la gente hace hosting de ASICs, ya sea personas o empresas, hacer como ese due diligence del sitio es importante. Porque estos accidentes pasan incluso en los mejores sitios del mundo, porque a ver, es energía que son decenas de megawatts que están corriendo 24/7 y nada, esto tarde o temprano va a pasar. Entonces, bueno, nada, como que eso fue una idea muy loca, una de esas cosas, una en un millón. Pero nada, bueno, eso fue muy gracioso. Un recordatorio del tema del riesgo, ¿no? O sea, no ninguna de las localidades en donde tú pongas ni siquiera un minero, uno en tu casa, estás tú libre de que no ocurra un incidente. O sea, nos ocurre a nivel industrial en cualquier tipo de industria, y es un recordatorio muy importante de que si sobre todo si vas a hostear, ¿no? Y la empresa en donde te vas a apoyar no tiene ningún sentido, razonamiento de la seguridad y el riesgo que involucra, es como mejor voltearse y salir corriendo, ¿no? Entonces, buen recordatorio, de verdad, y buena anécdota, Guzmán. Oye, agradecido de verdad por el tiempo. Que espero verte pronto en otro episodio por acá. ¿Dónde puede también, por último, dónde puede la gente conseguirte si quiere a lo mejor participar en el pool de minería de Luxor o contactar con ustedes, hacer alguna consulta? En Latinoamérica, sí. ¿Cómo les llegan a Luxor? Sí, seguro. Luxor.tech es nuestro sitio web. @LuxorTechTeam es en Twitter. Bueno, a mí me pueden encontrar también en Twitter por Guzmán Pintos. ¿Qué más? Luxor siempre está contratando, el equipo está creciendo. Contratamos gente en todo el mundo. Estamos buscando desarrolladores de software, ya sea backend, frontend, DevOps, gerentes de producto, business development, un montón de posiciones. Así que, bueno, nada, si alguien en Latinoamérica tiene un perfil y encaja en la empresa, le interesa lo que estamos haciendo, que me avise y seguro podemos conversar. Hay varias personas de Latinoamérica en el equipo, así que creo que es un excelente lugar para sumarse. Perfecto. Listo, Guzmán, muchas gracias. Espero seguir en contacto con ustedes. Luxor Technologies. Esto fue todo. Que tengas buen día, Guzmán. Hasta luego. Gracias por la invitación. Hasta luego. Bye. No olvides dejarnos un review de 5 estrellas en Apple Podcasts y suscríbete en Spotify. Escríbenos en Twitter en @mineriapodcast.